el tema del doctor Eugenio Zaffaroni. Quiero marcar esto, y Paula va a dar ahora algunas placas. Esta es una historia que se viene, yo diría, incubando desde hace muchos años, que tuvo una primera aparición allá en el 2003, cuando Zaffaroni fue propuesto por el entonces presidente Néstor Kirchner para asumir la corte. Y después decayó. Y hubo quienes lo trabajaron esto episódicamente. Vamos a hablar con uno de ellos. Hoy ha hecho eclosión otra vez y sobre esto ha hablado el juez Zaffaroni, el ex juez Zaffaroni. Y lo que ha dicho es realmente inquietante. Bien, primero le voy a pedir a Paula que nos haga un resumen antes de ir a hablar con el doctor Rodolfo Terragno, que alertó sobre esto en su momento, en soledad. Con estas placas vamos a dar una idea del sustrato, de qué se trata esto que es realmente muy grave. Paula, por favor. El libro es Derecho Penal Militar, lo escribió Zaffaroni junto a Caballero durante el proceso militar. Es un libro que había desaparecido de todos lados. La información la había dado, como decíamos, Rodolfo Terragno allí en el Senado, pero no se encontraba el libro, no estaba en bibliotecas, no estaba en librerías, no estaba en ningún lado. Bueno, ahora el periodista Diego Rojas lo puso en su página, en su diario, plasademayo.com, y aquí aparecen, les vamos a leer algunos extractos de quien es el ex juez de la Corte Suprema, un hombre que ha luchado por los derechos humanos por lo menos en los últimos años. Correcto, hago una aclaración en honor también a la verdad porque fueron varios. Gustavo Vera ya lo tenía esto, la gente de la Alameda también lo tuvo en su momento y nosotros en algún momento hicimos algo sobre esto, pero pasó inadvertido, digamos, las cosas a veces tienen un tiempo. Y en este tiempo ahora se conoce el libro porque se accedió al libro como tal, cosa que le da una fuerza mucho mayor. Vamos, Paula. Bueno, en uno de sus textos y donde justifica el golpe militar, dice: los bandos para el supuesto de conmoción interior fuera de la guerra también requieren una necesidad terriblísima que debe estar dada por la circunstancia que la conmoción interior alcance un grado tal que la autoridad del lugar no pueda evitar estragos. Continúa, es decir, que la alteración del orden sea de tal naturaleza que el peligro de afectación masiva y grave de bienes jurídicos tales como la vida, la propiedad, etcétera, sea inminente e inevitable por la autoridad local. De allí, y presten atención, surge la posibilidad de que la autoridad militar asuma el gobierno o el mando de una parte del territorio. En otro de los párrafos dice: queremos hacer público nuestro agradecimiento al brigadier auditor doctor Laureano Álvarez Estrada, quien tuvo la gentileza de leer los originales y quien también explica, bueno, asesoró, hizo algunas observaciones respecto del texto que habían escrito ellos. Correcto, quiere decir que había un acuerdo de autoridades militares de ese momento, para que tengamos idea, ¿no?, del contexto, no es que ellos lo hicieron, digamos, casi independientemente, ¿no? Perfecto. El doctor Rodolfo Terragno, cuando era senador, estuvo también trabajando este tema. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cómo se encontró usted con esto? ¿Fue algo que le llegó casualmente? ¿Usted lo conocía? ¿Conocía los antecedentes de Zaffaroni en relación con su desempeño como juez durante la dictadura militar? En 2003, el presidente Kirchner envió al Senado el pliego para la designación del doctor Zaffaroni en la Corte Suprema. En principio pensé que iba a votar a favor porque tenía todas las referencias al prestigio como jurista de Zaffaroni, no solo en la Argentina. Pero no me gusta votar por cosas que no conozco y entonces me dediqué a hacer una investigación sin imaginar qué era lo que me iba a encontrar. Pero lo primero sí que me interesaba saber era esto del juramento, porque él había jurado fidelidad al proceso, ¿no? El juramento dice observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados por la Junta Militar y el Estatuto para el proceso de la reorganización nacional. Bueno, eso sustituía a la Constitución y mi primera duda era si alguien que había jurado fidelidad a un estatuto que reemplazó a la Constitución podía ser un
un testigo, o un custodio, mejor dicho, de la Constitución. Porque además, ¿qué hizo ese estatuto al cual él juró fidelidad? Dio por concluidos todos los mandatos de todos los funcionarios electos popularmente, desde la presidenta de la Nación hasta el último concejal del último pueblo. Removió a la Corte, removió a los tribunales superiores de todas las provincias, al Procurador Nacional, al Procurador del Tesoro, prohibió la política, prohibió la actividad gremial y otorgó a Videla la facultad de legislar. Pero me encontré con que esa duda no la había tenido solo yo, porque en el blog de las Madres de Plaza de Mayo, hasta poco antes de esto, había una propuesta de que se juzgara penalmente a 437 jueces que habían jurado por el estatuto y a los que se los consideraba cómplices de la dictadura. Y en esa lista, ordenada alfabéticamente, en el puesto 435 estaba Zaffaroni. Después quise ver su actuación judicial. Él había recibido 84 recursos de habeas corpus, de ahí no salía nada que hubiese servido a la causa de la justicia. Y sobre la desaparición forzada de personas encontré algo que me alarmó. Bueno, no encontré, pero lo ratificó él en la audiencia pública, en la cual yo lo interrogué sobre varios aspectos. Dijo, y esto lo leo del diario de sesiones, no lo digo de memoria: obviamente sabíamos que se estaba secuestrando gente. Ahora, ¿cuál era su destino o qué pasaba con la gente secuestrada? Fue lo que en líneas generales me enteré en el extranjero en 1978. Bueno, una declaración extraordinaria, pero además admitió que después de haberse enterado de esto en el extranjero, volvió a Argentina y siguió desempeñándose en el juzgado. Y el libro es de 1980, es decir, 2 años después. Y allí, bueno, en efecto, se justifica la represión, hablando de derecho penal militar de excepción, circunstancias especiales, necesidad terrible, necesidad terribilísima, la facultad de tipificar, es decir, de crear delitos nuevos mediante mandos militares, la excepcional necesidad de dar muerte al delincuente, esto es textual, o la muerte por legítima defensa cuando el delincuente se alza en armas contra la autoridad. Y finalmente esto que leían ustedes hace un rato, que es el agradecimiento a quienes habían analizado el libro antes de que fuera a imprenta. Es decir, es una censura previa, consentida. Claro. Consentida. Entonces, el 23 de julio yo me dirigí a Zaffaroni y él respondió: en la citada obra no se agradece a nadie por funcionario de la dictadura, sino por auditor militar. Bueno, nadie puede sostener que los auditores de las Fuerzas Armadas eran ajenos a la dictadura militar, pero además uno de ellos, el Laureano Álvarez Estrada, había sido designado en 1976 por Videla subsecretario de Justicia. Supongo que todo esto me llevó a pensar, bueno, la Constitución no habla por sí misma, los jueces de la Corte son los ventrílocos que hacen hablar a la Constitución. Yo creo que este señor no puede ser un ventríloco de la Constitución. Por supuesto. Fíjese, y tengo una pregunta ya de Paula, pero hoy Zaffaroni habló, doctor Terraño, y dijo, entre otras cosas, se desempolvó ese libro cuando me iban a nombrar en la Corte. Está hablando de este episodio con usted. Es un viejo libro en el cual tratamos de hacer dogmática sobre lo que era el viejo Código de Justicia Militar. Estábamos demostrando que con el Código de Justicia Militar, si se aplicaba racionalmente, no podían justificar ninguna de las atrocidades que se estaban cometiendo. Es increíble escuchar esto, ¿no? Sí. Dijo, lo que me tocó vivir, lo viví. Fui juez en gobiernos militares. Sí, muchos fuimos. El problema es qué hicimos. Nos tocó vivir en épocas tumultuosas. Bueno, por lo que usted observó, no hizo mucho. Y después dijo, porque hay todo un tema con la homosexualidad, porque había una referencia a la homosexualidad. Y fíjese lo que dice, ¿no? Dice, en el año 1980... eso era inadmisible cuando se escribió el libro, es decir, una actitud de mayor apertura hacia los homosexuales. La cultura cambia totalmente. 35 años no han pasado en vano. Dijo el doctor Zaffaroni a modo de defensa de esto, que es realmente un bochorno, ¿no? Sí, él tomó esa actitud. Hay una cosa que a mí
que casi diría que me dolió, que en su descargo él dijo, y de nuevo leo, esto nos tocó hacer a los que vivimos aquella época y pertenecemos a una generación, sea al asumir como abogado, sea al desempeñar funciones o al asumir cargos docentes. Evalúo esto generacionalmente y asumo la responsabilidad generacional como corresponde. Comparto esto con toda mi generación. Yo no era un militante político, era un abogado, un juez, un funcionario. Lo tomábamos como una profesión. Nací y me crié en medio de convulsiones políticas y de tipo institucional, como toda la gente de mi generación. Estábamos habituados a ver como normal lo que era normal. Los que nacieron o se criaron en los últimos 20 años no lo entienden. Es una generación por la que asumo la responsabilidad, pero junto con toda mi generación. Desde la perspectiva de esa cultura caótica en la cual nos criamos, todo era distinto. Bueno, yo no era militante político, era un abogado, era un académico y terminé gozando del privilegio del exilio, porque creo que las verdaderas víctimas de esa dictadura fueron los que no pudieron exiliarse, los que fueron a la cárcel, los que fueron torturados, los que fueron asesinados, los que fueron desaparecidos. Y entonces, que esta generación, y que es prácticamente la de él, se le atribuya no ya una responsabilidad, sino al contrario, ¿no? La facultad de eximirse de toda responsabilidad, sosteniendo que en aquella época lo anormal nos parecía normal. Bueno, no es cierto, a mí me parecía anormal. Terraño, una pregunta. En realidad quería hacer hincapié en algo que usted mencionó, que es la fecha en la que se escribe este libro, que no fue en los inicios de la dictadura, cuando nada se conocía, sino que ya en 1980 había mucha gente que luchaba por los derechos humanos, que buscaba a sus hijos. Por eso es que yo quería que usted nos haga una mención especial a esta fecha que mencionaba, 1980. ¿Qué pasaba en el país para entender que más allá de lo que se pudo haber enterado en el exterior, el doctor Zaffaroni, había mucha más información de la que él dice conocer? Mucho antes de 1980. Yo dirigía la revista Cuestionario, claro, que fue la razón por la cual terminé en el exilio. Bueno, nos negamos a aceptar la censura previa y llegamos hasta julio. Pero regularmente lo que hacíamos era publicar una cronología, porque los hechos de represión, por supuesto no aparecían en titulares, pero si iba haciendo una lectura quirúrgica de los diarios, salían constantemente noticias como fueron abatidos 5 delincuentes, no hubo bajas policiales, pasó tal cosa. Daban información muy neutra. Pero lo que nosotros hacíamos, y eso fue muy motivo de mucho conflicto, era una cronología seleccionando esos párrafos, día por día, y el panorama era extraordinario, era tétrico. Aún así, entremezclada en la información de los diarios, había constancias de lo que pasaba, pero además, por supuesto, uno tenía múltiples referencias. Fue tan masiva la represión que no había posibilidad, que no existiera algún contacto indirecto con alguna víctima o con la familia de alguna víctima. Y un juez. Claro. Los habeas corpus, ¿no? Sí. Esto, el mismo que dice que sabía, a mí me pareció extraordinaria esa declaración, que sabía que había secuestro, pero lo que no sabía era qué pasaba con los secuestrados. Y que se enteró en 1978, pero después el libro aparece en 1980. Realmente a mí me costó siempre entender, pero hay algo que me cuesta mucho más que entender, porque una personalidad, pues, aunque sea talentosa, aunque sea prestigiosa, puede ser contradictoria, claro, puede tener múltiples razones para ir de un lado a otro del pensamiento. Lo que a mí más me alarma es que después de que se expuso todo eso, porque eso fue puesto, yo no tengo en este momento un solo argumento nuevo, todos son del momento en que se discutió si debía ser o no debía ser miembro de la Corte Suprema, y se puso todo eso sobre la mesa y la mayoría lo votó a favor. Sí. Es decir, que alguien haga estas
piruetas, bueno, es parte de la aventura humana de una persona, pero que institucionalmente se haya aprobado ese pliego, a mí siempre es algo que me causó perplejidad y no he salido de ella. No, por supuesto, doctor Terraño. Como cierre quiero hacer este comentario, porque es muy importante esto. Por una situación, usted se acuerda, por el tema de los habeas corpus, este gobierno crucificó a Julio César Estracera, un hombre además de gran valentía, porque él enfrentó todo lo que fue esa acusación en un momento mucho más duro al que Zaffaroni llegó como ministro de la Corte. Y quiero decir que si esto de Zaffaroni lo hubiera hecho cualquiera, lo hubiera hecho usted, doctor Terraño, por supuesto hubiera sido crucificado por el kirchnerismo, sometido a los tribunales populares de Eve de Bonafini y compañía, y expuesto al vilipendio de los medios oficialistas. Es muy importante esto que usted marca, porque esto es lo que es el kirchnerismo. No solamente la contradicción en todo momento, sino lo que es más grave, la alteración de la verdad histórica, que es en definitiva la consagración de la mentira. Pero quiero extender el criterio, Nelson, en este sentido. Hubo muchos senadores que no eran kirchneristas, que no eran peronistas, sí, y votaron a favor. Sí, lo sé. Sí. Y hubo también senadores peronistas que votaron en contra. Es decir, hay veces que más allá, por supuesto, en términos generales es cierto que el oficialismo votó y la oposición no, pero no tan claramente, porque eso es lo que creo tenemos que entender, aparte de las divisiones políticas, de los criterios que uno puede tener de un partido, de otro, hay también algo que se llama moral. Sí, por supuesto. Y me parece que en ese momento había que hacer un juicio moral más que un juicio político, y algunos lo hicieron, algunos desde mi punto de vista bien, otros erróneamente. No, por supuesto. Hay que recordar, doctor Terraño, porque la historia es así, para que veamos este doble criterio, que porque hubo un elemento muy importante, el gobierno convalidó todo esto. Esto de que si usted está con el gobierno, usted puede cometer las peores cosas si es bueno y si no es malo. El primer procurador que había nombrado Néstor Kirchner fue el doctor Sánchez Herrera, usted lo recordará mejor que yo, que lo había defendido a Viñone. Por haberlo defendido a Mignone, cosa de lo cual él había hecho como abogado, no significaba que estaba de acuerdo con eso, lo echó. Digamos, para que veamos cómo son estos comportamientos absolutamente contradictorios, acomodaticios del kirchnerismo, que representa en la base una inmoralidad absoluta. Doctor Terraño, muchísimas gracias. Gracias a usted. El doctor Rodolfo Terraño, Hay que decir que la semana que viene Zaffaroni hoy es candidato a integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí. Algo que se tiene que definir en los próximos días, en medio de este contexto. Quiero decir esto, lo digo ahora, porque también en su momento lo dijimos, así que lo podemos decir con total tranquilidad. Cuando Zaffaroni fue designado, yo desconocía esto, pero sí conocía un episodio muy grave que hizo Zaffaroni, que fue no pagar los impuestos. ¿Se acuerdan que Zaffaroni no había pagado los impuestos porque le parecían que eran excesivos? Y no los pagó. No es que los pagó como usted, cualquiera de nosotros, puede decir, a mí me parece excesivo el impuesto, no puede decir no lo pago, lo pagará y protestará. Porque si no lo paga, viene la AFIP y ya sabe lo que le pasa. Zaffaroni no lo había pagado. Basado en esto, que es un concepto, es decir, marca una actitud de un privilegio, es decir, a mí no se me... de alguien que va a ser ministro de la Corte Suprema de Justicia y dice, yo la ley cuando me parece que no me conviene no la cumplo. Dije en aquel momento, Zaffaroni no puede ser ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todos estos datos marcan que había razones todavía mucho más profundas para que aquel nombramiento nunca hubiera tenido lugar. Es la Argentina el kirchnerismo. Si usted está del lado del gobierno, puede ser lo peor que para el gobierno es bueno, ¿no? Si usted está en contra, puede ser un santo, que será perseguido, difamado, desacreditado, vilipendiado.